Muy buenos días, amigos. Gracias por estar presentes una vez más en estas oportunidades que tenemos de conversar sobre el tema acuícola que nos apasiona. Continuando con los ciclos de webinar de la Sociedad Venezolana de Acuicultura en este año 2025. Como siempre, gracias al aporte, al apoyo que nos dan los patrocinantes de la SBA, como son Mega Supply y Prelapsa. Hoy tenemos una invitada de lujo que es la doctora Valesca Weyman. Valesca es graduada de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Estatal de Campiñas, en Brasil, y posteriormente realizó estudios de posgrado en la Universidad de St. Andrews, en el Reino Unido, en acuicultura sostenible. Su experiencia laboral abarca la industria alimentaria y agroalimentaria desde 1995 en América Latina. Se desempeñó como subdirectora del Centro de Producción Limpia de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Guatemala, del 2000 al 2002. Y desde entonces ha cumplido una serie de funciones para Global Gap como experta técnica en acuicultura. Entre esas labores está la coordinación de los procesos de revisiones de norma, desarrollo del material de capacitación, enlace de la industria con minoristas, comerciantes, compradores y productores, actividades todas relacionadas con las normas en cadena de custodia y el estándar de fabricación de piensos y compuestos de alimento animal. Todo ello vinculado a la certificación en acuicultura. Adicionalmente, trabaja con la coordinación del programa de trabajo del Comité Técnico de Agricultura y es enlace con el componente de sostenibilidad sobre los requisitos, revisión de proyectos de homologación externos y también garantiza la transparencia de la aplicación de las normas en todo el mundo. Como vemos, este tema, tenemos una expositora de alto calibre internacional que nos va a hablar sobre un tema que es altamente pertinente. Yo exhorto mucho a que le prestemos mucha atención y en esta oportunidad de lujo queremos agradecerle y sin más le doy la bienvenida a la doctora Valesca Bueno. Muchísimas gracias, doctora, por estar presente. Le pongo a usted el espacio. Gracias, Arnaldo. Mucho gusto. Buen día, Venezuela. Gracias a la Sociedad Venezolana de Acuicultura por esta oportunidad para compartir con ustedes la norma de acuicultura que nació en el 2003. Mi nombre es Valesca Weyman, soy de origen guatemalteco, vivo en Alemania hace más de 22 años y prácticamente me he dedicado al desarrollo de acuicultura, de la norma de acuicultura y de los componentes que están alrededor, como es alimento animal y cadena de custodia. Así que muchas gracias y voy a comenzar a presentarles. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí. Muy bien. El título de la presentación del día de hoy es una certificación para una producción responsable. Nosotros estamos queriendo salir un poco del concepto de sustentabilidad, porque hoy en día el reclamar que uno está haciendo algo sustentable es demasiado alto. Estamos hablando de una producción responsable del sector acuícola y del sector alimento animal. A ver un poquito acá. Nosotros somos una organización global con un objetivo fundamental, una agricultura segura y responsable a nivel mundial. Definimos normas voluntarias para la certificación de procesos de producción agrícolas. O sea que la certificación no es una certificación de productos, sino que es una certificación del proceso de producción. Apoyamos la inocuidad. Inocuidad es nuestra prioridad número uno y una producción responsable a través de una herramienta de gestión para los productores. Esto es algo que queremos diferenciarnos en el concepto de certificación para acuicultura. Nosotros somos una herramienta para una gestión para los productores, que una de las consecuencias puede ser acceso de mercado, pero nuestra meta principal es ser una herramienta para que los productores puedan ser los mejores gerentes de sus operaciones. Mediante la trazabilidad y la transparencia, reformamos la tan necesaria confianza al consumidor. Sabemos que acuicultura es un sector relativamente nuevo comparado con ganadería que el ser humano está realizando hace más de 20.000 años.
La acuicultura tiene más o menos 50 años en la fase comercial. Es algo relativamente nuevo. Las nuevas generaciones ya nacen con la acuicultura, pero personas de cierta edad es nuevo para nosotros y hay mucha confusión en la parte de la información que se difunde. Es por eso que es muy importante apoyar la acuicultura, apoyar la imagen de la acuicultura, porque desde que hemos comenzado con la acuicultura en el 2003 hasta ahora vemos un desarrollo enorme en tema de tecnología, en tema de manejo, y eso tenemos que comunicarlo a los consumidores. Esta diapositiva, ustedes pueden ver que son todas las etapas que cubre la norma. Anualmente, todas las etapas van a ser verificadas. El alimento animal, la reproducción, el engorde, la cosecha y la post cosecha. En esta diapositiva estamos hablando prácticamente de dos normas. Una, la que es alimento animal, que cubre el alimento animal que desde la auditoría inicial tiene que estar certificado, y la otra es la norma de acuicultura. La norma de acuicultura cubre todas las etapas. Si una empresa solo realiza reproducción, entonces solo va a utilizar los criterios que aplican a la reproducción. Pero una empresa que está totalmente integrada va a tener un solo documento que va a cubrir la reproducción, el engorde, la cosecha y la post cosecha. Luego de la post cosecha, cada cambio de entidad legal tiene que certificarse con cadena de custodia para no perder el estatus de certificación Global Gap, y esto va hasta el punto de venta. Quiere decir que el día de mañana un producto que ustedes encuentren en la tienda, ustedes van a saber de que este producto estuvo verificado en toda la producción acuícola. Nosotros lanzamos el año pasado la norma versión 6. Es la nueva versión, está bastante avanzada y queremos hablarle un poco de cómo es que llegamos a una nueva versión. Ha sido un proceso bastante complicado. Comenzó en el 2019, prácticamente fueron 2 años donde se hicieron 3 consultaciones públicas, se hicieron paralelos 14 seminarios en 4 idiomas, específicamente para supermercados, para ONGs, para productores, para realmente garantizar que toda la información ha sido recibida y procesada. Y es de enero del 2024 que esta norma entra en vigor. ¿Qué es lo nuevo? No hay tópicos nuevos, siempre hemos tenido un enfoque holístico, pero se han ampliado principios y criterios de los 3 pilares fundamentales que estamos hablando: del medio ambiente, inclusive la biodiversidad, la salud y el bienestar del animal, y el bienestar integral de los trabajadores, especialmente una detallada ampliación de los principios y criterios para el tema de buceo. Aquí ustedes pueden ver el contenido de la norma. Tenemos lo que es inocuidad alimentaria. Inocuidad alimentaria es nuestra prioridad número 1. El medio ambiente, que incluye la biodiversidad, el bienestar integral de los trabajadores, que ustedes ven que sumado el bienestar integral de los trabajadores con una norma que se llama GRASP, que en inglés por sus siglas es el Global Risk Assessment on Social Practices. En español sería la evaluación de riesgos en prácticas sociales. Ustedes ven que es donde más porcentaje de criterios tenemos. La parte de salud y bienestar del animal también ha sido trabajada en detalle, y la reglamentación y trazabilidad. Cuando nosotros hablamos de trazabilidad, en este concepto de trazabilidad, quiere decir que un producto que tiene el estatus de Global Gap certificado, quiere decir que se puede llegar hasta los reproductores. En la parte de inocuidad alimentaria existe una plataforma que es por las industrias alimentarias más importantes del planeta, que se han juntado y han realizado una plataforma que se llama Global Food Safety Initiative, por sus siglas en inglés, que es una iniciativa global de inocuidad alimentaria. Esta plataforma evalúa a las normas para evaluar si efectivamente
tienen una gobernanza, reglas estrictas y un estándar de acuerdo con sus criterios. Y desde el 2013, la norma de Global Gap Acuicultura es la única norma reconocida por el GFSI a nivel granja. Los requisitos de bioseguridad son más estrictos. Por algo hemos tenido COVID, hemos aprendido, ya no es tan difícil aclarar por qué la bioseguridad es importante y por eso es que la sección de higiene se ha elevado todo a una obligación mayor. Y todo lo que es actividades subcontratadas también entra en el proceso de auditoría y de cumplimiento necesario para recibir una certificación. En la parte de medio ambiente y biodiversidad, independientemente de la legislación del país donde se produce, se tiene que realizar una evaluación de impacto ambiental. Existe una guía de parámetros ambientales de relevancia basada en el sistema de acuicultura utilizada. Esta guía se ha hecho para educar a productores donde la legislación no está tan estricta para que ellos entiendan por qué es que se pide el fósforo, por qué es que se pide el nitrógeno, cuál es el rol de estas sustancias y por qué se tienen que medir. Se requiere una evaluación de la biodiversidad de la fauna bentónica. Esto es más aplicable para jaulas flotantes, pero también aplica para todos los sistemas acuícolas, por ejemplo, en estaciones de camaroneras, por ejemplo, se va a evaluar la biodiversidad de la fauna bentónica en el cuerpo de agua receptor. En la fauna bentónica es un indicador real, no es estimado, sino que es real. Con el tiempo se puede evaluar cuáles son los impactos del ambiente hacia el ambiente de las granjas. La gestión de escapes. Sabemos que a los productores lo que menos les interesa es tener escapes, pero existen, especialmente en el tema jaulas. Esto es algo que tiene un impacto bastante grande en la biodiversidad. En la versión 6 tenemos una aspiración a cero escapes con nuevos requisitos sobre los incidentes relacionados con el cambio climático. El cambio climático tiene un rol bastante importante en la acuicultura. Cuando hablamos de escapes, estamos hablando de casos de jaulas donde no han soportado las tormentas tan radicales que tenemos hoy en día con el cambio climático. También existe inundaciones que pueden llevar a escapes y todo esto tomado en cuenta la historia del sitio. Se requieren mayores exigencias de adquisición responsable de materias primas para alimentos compuestos. Como les mencionaba anteriormente, para una empresa que quiera certificarse Global Gap a nivel acuicultura, el alimento animal tiene que estar certificado desde la auditoría inicial y es en la norma de alimento animal donde existe la sección A5, donde la adquisición responsable de materias primas, específicamente lo que se llama los terrestres y los marinos, específicamente harina de pescado, aceite de pescado, soya y aceite de palma, que son materias primas críticas, necesarias, pero con mucha responsabilidad en el tema ambiental. Y se requiere una colaboración entre las fincas que comparten el mismo cuerpo de agua. Existen países o iniciativas privadas que ya tienen esta organización donde hay un cuerpo de agua y las empresas comparten sus problemas o los momentos en que están en descanso, pero cuando no hay una entidad legislativa o no hay una iniciativa del cuerpo privado, entonces se requiere que las empresas que están participando de la certificación Global Gap muestren evidencia que están haciendo intentos de colaborar con los productores que usan el mismo cuerpo de agua. Esto es muy importante, especialmente con el tema de biodiversidad y dispersión de patógenos. Como les mencionaba anteriormente, uno de los impactos que son factibles para evaluar es el tema de sedimentos en la biodiversidad bentónica. Inicialmente este concepto era únicamente para jaulas flotantes, pero cualquier actividad acuícola
al final del día, el agua utilizada para la producción de organismos acuícolas va a llegar a un cuerpo de agua público. Y este cuerpo de agua público es el que se tiene que evaluar la biodiversidad bentónica con el tiempo. En la parte de bienestar integral de los trabajadores, tenemos el add-on GRASP. Para quienes están familiarizados con GRASP y con Global Gap, GRASP es un add-on voluntario para otros alcances, por ejemplo, para flores o para frutas y vegetales. Para acuicultura, la norma GRASP es obligatorio. Se ha actualizado la sección de salud, seguridad y bienestar de los trabajadores. Las operaciones de buceo se han ampliado y los requisitos de formación en varios aspectos para promover una gestión en general. Esto incentiva la motivación de los productores, ya que se sienten más protegidos en tema de salud y seguridad y en la parte de bienestar, especialmente en los criterios cuando hay viviendas en las casas. Los hijos de los trabajadores tienen que demostrar que están yendo al colegio, que hay suficiente baños, que hay agua potable, que las condiciones de las viviendas son apropiadas. Estos son lo que le llamamos bienestar de los trabajadores. En esta nueva versión se introducen 3 valores, mediciones que tienen que ser parte de la auditoría, el reporte de auditoría. Estos criterios se han siempre preguntado, pero ahora estamos dando el paso a que en el reporte de auditoría tiene que haber un número. Y por hoy son 3. Uno es el porcentaje de mortalidades y evaluar las causas de mortalidad. La mortalidad puede ser circunstancial al clima o puede ser mal manejo. El porcentaje promedio de harina de pescado y aceite de pescado, esto es muy importante, especialmente para los productores de alimento para acuicultura que utilizan harina y aceite de pescado, tienen que saber exactamente cuál es el origen y el índice económico de conversión de alimentos, la cantidad de alimento utilizado para producir una cantidad de pescado cosechado. Esto es para medir la eficiencia. Hoy en día en el sector acuícola vemos de que las empresas productoras de alimento están sumamente avanzadas, realmente son alimentos específicos para especies, inclusive específicos para especies en climas específicos. En este caso vemos bastante desarrollo. La parte de salud y bienestar del animal se ha ampliado el plan de exclusión de depredadores. Lógicamente se va a tener depredadores. Nosotros estamos invadiendo nuestros cuerpos de agua naturales o estamos extrayendo agua de nuestros cuerpos naturales para producir alimento para los seres humanos, pero vamos a tener depredadores. Siempre van a haber depredadores, van a haber pájaros, van a haber siempre animales en la naturaleza que van a estar interesados. Por eso es que se ha creado un concepto de plan de exclusión de depredadores. Se tiene que evitar al máximo el contacto sin destrucción de los depredadores. Se ha empleado el plan de salud acuícola. El plan de salud acuícola es el corazón de todo lo que está relacionado al uso y la transparencia de los usos de los antimicrobianos o antibióticos, la gestión del uso de productos químicos. Se da una lista negativa de sustancias que no pueden estar presentes en la granja. Se dan las instrucciones de cómo se tiene que gestionar el tema de salud animal. En el tema de camarón, exclusivamente para camarón, se comienza a tomar conciencia de que hembras de camarón que se le ha practicado la abrasión del pentículo ocular ya no van a ser más aceptadas. Este año, el 2025, es el año de la implementación. Para el 2026 vamos a tener una visión exactamente cuál es el porcentaje de hembras de camarón que están con ablación, y para el 2026 se va a establecer una meta. Es por eso de que en el sector camaronero es muy importante comenzar a trabajar con semillas únicamente de hembras de camarón que no se les ha practicado la ablación del pentículo ocular. Siguiendo con el concepto de salud y bienestar animal, estamos incluyendo el concepto de enriquecimiento ambiental. Esto es un concepto que las ONGs han venido y nos los han
propuesto, no podemos dar detalles porque nosotros tenemos una norma que cubre pescados, crustáceos, moluscos, pero el productor tiene que saber cuáles son los conceptos de enriquecimiento ambiental. Enriquecimiento ambiental es crear un ambiente que sea amigable a los organismos animales cuando sea posible, en la medida que sea lo posible. En la parte de reproducción podemos ver que puede ser tan importante elegir el color de los tanques, por ejemplo. Esto es lo que se llama enriquecimiento ambiental. Luego tenemos la Organización Mundial de la Sanidad Animal, ¿ya? Que tiene una guía que se llama el Código Sanitario para Animales Acuáticos y ahí tiene una norma que habla exigencias más estrictas de las prácticas de sacrificio compasivo, especialmente para la parte de peces. El tema de sacrificio compasivo está en el concepto de bienestar animal, está en el concepto de percepción del consumidor. Pero por el otro lado, sabemos que cuanto más favorables sean las condiciones y más amigable sea el sacrificio para los animales, mejor calidad de proteína vamos a tener a la parte del post-mortis. O sea que es un beneficio de ambos lados, calidad y concepto de los consumidores. Se amplía la propagación de patógenos. Tenemos 8 criterios donde se cruzan los criterios para asegurar que realmente hay medidas implementadas para prevenir la propagación de patógenos. Sabemos que en acuicultura esto es algo bastante delicado. Cada 2, 3 meses sabemos de que un virus salió en un área, de que una nueva enfermedad salió en otra área. El cambio climático está acelerando este proceso también. Por eso es de que lo que es el tema de bioseguridad es extremadamente importante y paralelo a eso tenemos criterios que previenen la propagación de los patógenos. Se exige el establecimiento de parámetros de bienestar animal para el transporte, no solo en la fase de engorde, no solo en la fase de reproducción, sino en la fase de transporte. Sabemos de que en las actividades acuícolas existe bastante transporte y es ahí donde existe una alta tasa de mortalidad. Como les mencionaba anteriormente, probablemente el criterio más innovativo que tenemos es en la parte de camarón. Interesante que este criterio fue pedido por parte de los productores de camarón en Ecuador, que ya están bastante avanzados, y todos los que están en esta charla y que están relacionados con la reproducción de camarón, es muy importante comenzar a alertar de que se van a aceptar únicamente larvas procedentes de hembras que no se han practicado la ablación del pedúnculo ocular. Las experiencias muestran de que primero, pues es de bienestar animal, es de compasión animal definitivamente. Por el otro lado, la vida de las hembras es mucho más larga. El concepto de mejora continua se incluye en la versión 6. Nosotros sabemos con el pasar de los años tenemos empresas que han estado certificadas por 10, 15 años, continúan la certificación porque han tenido una continua, mejora continua, por así decirlo, pero no hemos captado esta información. Es en la versión 6 donde los productores tienen que demostrar que existen planes de mejora continua, siempre existen posibilidades, áreas de mejora continua, ya sea en la parte de mortalidad, en la parte de uso energético, en la parte de reducción de agua, por ejemplo, y demostrar y tener herramientas para demostrar a sus compradores todas las mejoras continuas que están elaborando. Por alguna razón, acuicultura, por ser nueva y por ser novedosa, está en el ojo de las ONGs. Y para los productores vemos que cada vez es más importante tener información para distribuir y para demostrar que existe mejora continua. Por ejemplo, en el caso del salmón de Noruega, vemos que prácticamente ya no se están utilizando antibióticos y eso el consumidor no lo sabe. Entonces, es muy importante promover la comunicación positiva del sector acuícola. Específicamente de la nueva versión 6 tenemos 2 versiones en paralelos. Una que se llama la versión 6 Smart y la versión 6 GFS.
La versión GFS es la versión reconocida por el GFSI. Como les comentaba anteriormente, la norma de GlobalCap para acuicultura es la única reconocida a nivel granja para acuicultura bajo esta plataforma para inocuidad alimentaria. Y la norma SMART son para aquellas empresas que no necesitan este reconocimiento. No existe ninguna diferencia en contenido de la norma. El contenido de la norma, lo que se llaman los principios y criterios, son idénticos. Y si se va a cambiar una norma, se va a cambiar la otra. Esto va a ser siempre. Las únicas diferencias son un par de diferencias en el tema de las reglas. Y eso hace la gran diferencia entre SMART y GFS. Pero el contenido es exactamente lo mismo. La nueva versión para alimento animal es la versión 3.1. Esta versión cumple con los requisitos de inocuidad de los alimentos, como decíamos, inocuidad alimentaria es prioridad número 1 en GlobalCap y eso es una de las razones por qué el alimento tiene que estar certificado. Una de las razones es inocuidad de los alimentos, pero también la parte de responsabilidad ambiental y estamos hablando de el recurso responsable de harina de pescado, aceite de pescado, de soya y aceite de palma, que son las materias primas críticas. Existe también componente de responsabilidad social en la operación y la parte de trazabilidad también. ¿Cuáles son los cambios más importantes? Existe la sostenibilidad de producción de alimento para animales, como les mencionaba en la sección A5 de la norma de alimento para animales. Es ahí donde se describe cuáles son los requisitos para materias primas de origen terrestre, específicamente para soya y para aceite de palma, pero para cualquier materia prima se tiene que saber el origen. Y sabemos de que el tema de concepto de deforestación también está entrando en juego. Y la parte de harina de pescado que no sea originado de una pesquería ilegal y que se sepa bien de dónde viene y que no esté en la lista roja del IUCN o de los sites, por ejemplo. Existe una guía bastante completa y esto no es para la acuicultura, sino que para los alimentos animales que tienen que proveer a las empresas que están certificadas GlobalCap. Este es el Comité Técnico de Acuicultura. ¿Cómo funciona nuestra consultación pública? Tenemos 3 consultaciones públicas, tenemos casi 500 comentarios en 2 años. Cada comentario se ha procesado y se ha decidido cómo incluirlo en la norma y esto lo realiza el Comité Técnico de Acuicultura. Nosotros como GlobalCap somos el ente facilitador para este proceso y la toma de decisiones es la industria la que la toma, que está representada por supermercados y por productores. También tenemos observadores en la parte de productores de vacunas y también observadores en la parte de representación de los organismos de certificación. De la misma forma, ocurre también para la fabricación de alimentos compuestos. Y estas son la lista de las empresas que están participando hoy en día en el grupo de discusión. Si vemos cuál es en breve, qué es lo que estamos viendo una producción acuícola donde se tiene que verificar la reproducción, se tiene que verificar el engorde, se tiene que verificar la cosecha y se tiene que verificar todos los procesos de post cosecha, inclusive la inocuidad alimentaria hasta el punto de venta. El alimento animal va a tener un impacto en la reproducción si es de que existe alimento animal compuesto y en la fase de engorde. Todo esto tiene un efecto en la parte de sustentabilidad. En este caso sí podemos hablar de sustentabilidad de materias primas, específicamente de la harina de pescado, la soya y el aceite de palma. Existen 2 vías de evaluación. Una es cuál es el impacto del ambiente hacia la empresa. Eso quiere decir que anualmente las empresas se van a sentar y van a evaluar cuáles son las actividades en los alrededores que puedan tener un impacto en la empresa.
ya sea industria de minería, nuevas viviendas donde se sabe que no están tratando las aguas residuales, por ejemplo, barcos que pasan que pueden llevar aceite de motor o inclusive residuos de baño. Todos estos impactos se tienen que evaluar anualmente y tiene que confirmarse que el sitio donde se está utilizando para reproducir animales para consumo humano es adecuado. Esto es anual. Por otro lado, sabemos que va a haber un impacto de la empresa hacia el ambiente en el tema de uso de químicos, en el tema de enfermedades y en el tema de escapes. En el tema de uso químico, tenemos el plan de seguridad acuícola con instrucciones detalladas, cuál es la gestión de uso de productos químicos y una lista de sustancias negativas, de una lista negativa de sustancias prohibidas, perdón. En el tema de enfermedades, prevención de la propagación de los patógenos, como les mencionaba anteriormente, existen 8 criterios donde se cruzan para que el productor puede estar confiado de que realmente existe una prevención de la propagación de los patógenos y la tema de escapes. La tema de escapes es un impacto negativo financiero para la empresa. Nadie desea escapes, pero también sabemos que existe un impacto ambiental. Medidas de gestión apropiadas para evitar un impacto excesivo en la biodiversidad de la fauna bentónica. La fauna bentónica es algo muy importante que tenemos que evaluar. Es algo concreto, no es estimado, se puede evaluar. No todos los sistemas pueden llegar a evaluarse una fauna bentónica, pero en la medida que se puede evaluar, se tiene que evaluar anualmente. Prevención de interacción con los depredadores, prevención de destrucción de vida salvaje y colaboración con fincas que comparten el mismo cuerpo de agua. Reconocimientos internacionales de esta norma tenemos como para inocuidad alimentaria, como les mencionaba anteriormente, es la única norma reconocida por el GFSI. También contamos con el reconocimiento del GSSI, que es una parte, es una plataforma similar, pero que ve la parte ambiental, que también tenemos reconocimiento. Y en todo momento hemos referenciado las directrices técnicas para la certificación de la acuicultura, es un documento que se ha hecho por la FAO con los países que pertenecen a la FAO y que han llegado a un acuerdo, decir, estas son las condiciones para que una certificación se llame certificación de acuicultura, los requisitos del Código Sanitario para los animales acuáticos de la Organización Mundial de la Salud Animal, y creemos que la implementación de la norma contribuye a conseguir los objetivos del desarrollo sostenible. Estas son las directrices técnicas de la FAO. Las directrices técnicas de la FAO es un documento que se estableció en el 2011. Los países miembros de las Naciones Unidas que participan de el Comité de Pesquería y Acuicultura de la FAO han decidido que estos son los criterios para que una norma se llame certificación de acuicultura. Tiene que tener una base sólida de gobernanza y los 4 pilares. Y estos 4 pilares Global Gap los cubre. En la inocuidad alimentaria podemos tener evidencia que los cubrimos debido al único reconocimiento, al reconocimiento único que tenemos del GFSI. La integridad ambiental lo podemos demostrar bajo el reconocimiento de esta plataforma que se llama el GSSI. La salud y bienestar del animal, hemos hecho una comparación y hemos llegado a la conclusión de que implementar la norma Global Gap Acuicultura cubre los requisitos del Código Sanitario para los animales de la Organización Mundial de la Salud de los Animales, y en los aspectos socioeconómicos, especialmente los de bienestar social, tenemos obligatorio el add-on GRASP. La norma cubre peces, crustáceos, moluscos y macroalgas. Existe una lista de productos que son candidatos. La certificación está relacionada al nombre científico y en este momento los nombres científicos están agrupados bajo peces, crustáceos, moluscos y macroalgas. La norma cubre todos los sistemas de producción que se utilizan en acuicultura, ya sean jaula en red flotante, sistema de flujo continuo, cultivo en estanques, mariscos, ya sea mejillones,
o ostras o sistemas cerrados de circulación. Aquí tenemos la lista de especies que están certificadas. Una es la lista de especies candidatas que se llama el Global Gap Bird List o la lista de productos que se puede utilizar como para ver si una nueva especie está incluida. Y la lista que ustedes están viendo en este momento es la lista de las especies que están relacionadas con el nombre científico, que están certificadas y están disponibles hoy en día en el mercado. Ustedes ven que el certificado está relacionado al nombre científico. No es una certificación de camarón, sino que es muy importante clasificar el camarón, el Lithopanameo selvanae, el patiblanca, por ejemplo. Países con certificación Global de Acuicultura a nivel granja, esto es en el 2024, diciembre del año pasado. Vemos que Venezuela deberían estar bastante orgullosos. Tenemos empresas y sabemos de otras empresas con mucho potencial de certificación. Y si lo vemos en un mapa, estos son los países que a nivel granja tienen certificado de Global Gap para acuicultura. Esta es la lista de los países. Vemos que prácticamente todos los continentes están cubiertos. Latinoamérica tiene mucho potencial, existen muchas aguas, así que esperamos poder iniciar una colaboración más fuerte con Venezuela. Cuando nos preguntan cuáles son los beneficios de la certificación, podemos resumirlos en 5 aspectos. El primero es que existe una trazabilidad y una fiabilidad a lo largo de la cadena de suministro, porque nuestro sistema de certificación puede relacionar cada entidad legal hasta el punto de venta. Independientemente si es una entidad legal o 10 entidades legales, nosotros en nuestro sistema tenemos la capacidad de relacionar el producto para poder mantener el estatus de certificación. Otro beneficio es que hay una implementación equilibrada de aspectos relevantes para lograr unas prácticas de producción responsable. Estamos cubriendo inocuidad alimentaria, pero también medio ambiente, pero también los trabajadores y la salud y bienestar de los animales. Todo esto en una sola norma. Otro beneficio para compradores es especialmente la variedad de especies que hay y el volumen de especies que hay. En el tema de aseguramiento, en el tema de integridad, nosotros tenemos un programa que se llama Integridad y es que nosotros tenemos un equipo de auditores que están viajando constantemente, visitando organismos de certificación, visitando empresas para garantizar que haya una implementación consistente independientemente del país de la norma. Y por último, la posibilidad de comunicar, ya sea empresa al consumidor a través de la etiqueta GGN o a través de lo que le llaman el business to business, que es a través de certificado Global Gap. La etiqueta GGN es relativamente nueva comparado con otras etiquetas en el mercado. Es una etiqueta que cubre varias categorías y que está dirigida al consumidor. Representa la transparencia, la producción certificada y responsable. Son 3 aspectos. Transparencia, porque a partir de esta website ggn.org es posible en el punto de venta ver el GGN y ver el origen de la producción. Se garantiza que es una producción certificada y responsable. Eso quiere decir de que los mínimos requerimientos para poder etiquetarse un producto a nivel de compra es estar certificado Global Gap. Y estar certificado Global Gap significa que todas las etapas se han verificado. Y esto se realiza en forma anual. La etiqueta se puede utilizar a granel también o en empaque para producto final. Esta etiqueta reemplaza las etiquetas anteriores que teníamos específicamente por alcance
se ha homologado y hoy en día se utiliza una etiqueta que cubre productos acuícolas, flores, frutas y vegetales, donde está facilitando al consumidor a identificar el origen de este producto. Estos son algunos de los supermercados que están utilizando ya la etiqueta en el punto de venta. Y estos son los países donde se pueden encontrar productos con la etiqueta GGN. Aquí vamos a darle un poco de ejemplos cómo se ve la etiqueta. Puede ser a granel, por ejemplo. Existen supermercados que tienen su propia marca propia, pero que están basándose en la etiqueta GGN para respaldar todo lo que ellos comunican en su punto de venta. Tenemos aquí el avalón o tenemos el empaque de producto final. Este es un salmón que ha crecido únicamente con aceite de alga, por ejemplo, un producto novedoso. Y a granel se puede utilizar el etiquetado en los supermercados. Son ejemplos de ostras ahumadas, por ejemplo, para Aldi en Estados Unidos. Aquí tenemos la dorada, tenemos salmón del Atlántico para Aldi. Aquí también estamos viendo, por ejemplo, lo que le estábamos mencionando en este No Antibiotics Ever se está utilizando mucho. Esto es para el mercado americano que les gusta mucho tener esta información. Estos son otros ejemplos que podemos ver de salmón para Sam's Club y ShopRite en Estados Unidos. Para el mercado asiático tenemos el abalón de Sudáfrica para Singapur y en China también ya tenemos productos. Y aquí tenemos también camarón eh, que se utiliza mucho en empaque final y también es algo que beneficia a los productores porque este empaque ya se puede realizar en los países de producción y exportar y darle un valor agregado al producto. Para las empresas que han trabajado con la versión 5, tenemos una herramienta donde pueden comparar cuáles los referenciales del número de los criterios de la versión anterior para la versión 6. Y aquí termino mi presentación y vamos a preguntas. Excelente, Valesca. Bueno, esa presentación no puede haber dejado a nadie insatisfecho. Hay mucha información muy resumida, de verdad que me sorprende esa capacidad de síntesis, como dijiste, tantas cosas en tan poco tiempo. Sumamente interesante. Vamos a ver si los Gracias. amigos, a ver si los amigos se animan a hacer algunas preguntas o si alguien quiere intervenir de los que están conectados por la plataforma Zoom. Por lo pronto tenemos saludos que envía la abogada Mari Lozada y el amigo José Abraham Mora. Lamentablemente no tenemos conexión ahorita por YouTube. Para todas las personas que suelen vernos por esta plataforma, estará disponible con el favor de Dios tratar de estar cargado ese mensaje. Nos acompaña también nuestro vicepresidente, Alex Guevara. Mucho gusto. Mucho gusto, encantado. Un placer, en verdad, tenerte con nosotros. Una presentación de más de interesante. Y bueno, si me lo permites, Arnaldo, para Bien. hacer una pequeña pregunta aquí a Valesca. Valesca, viviendo en Europa, me imagino que todo este tipo de certificaciones eh, se hacen cada día más importantes, ¿no? Sobre todo a nivel del consumidor final. Sí, Con todo esto, vamos a llamarlo medio ambiente cambiando, el cambio, valga la redundancia, el cambio climático, contaminación, etcétera, el consumidor se pone un poco más exigente y ya comienza a diferenciar, comienza a querer productos que vengan de alguna u otra manera diferenciados del resto. correcto. Y paralelo a eso es de que también por el otro lado tenemos mucha información negativa del sector acuícola. Entonces,
cada vez más se torna más importante diferenciarse en el punto de venta y demostrar que el producto es certificado y qué es lo que incluye las certificaciones. Existe un movimiento bastante grande de las ONGs que están realmente buscando que criticar al sector acuícola. Nuestra responsabilidad nosotros no estamos defendiendo el sector acuícola, sino que estamos defendiendo que las empresas que tienen la implementación de la certificación pueden garantizar una producción responsable. Eso es lo que nosotros nos podemos responsabilizar. Y cuando vienen ese tipo de escándalos o de programas en televisión, tenemos que informar a los organismos, a las ONGs cuál es la diferencia. Nosotros no tenemos control qué es lo que está pasando en el sector acuícola, pero sí podemos garantizar qué es lo que está pasando en las empresas certificadas. Por un lado, nosotros queremos proveer una herramienta para el productor, queremos ser útiles para los productores y que una de las consecuencias sea abrirse mercados. Y definitivamente abre mercados, pero nuestra finalidad número uno es ser útiles a los productores y es lo que hemos demostrado en los años. Hay empresas en Noruega que prácticamente el 95% del salmón está utilizando nuestra norma, están certificadas por más de 15 años y bueno, esto demuestra que somos útiles y eso es lo que queremos ser, promover las buenas prácticas acuícolas, promover una imagen positiva del sector acuícola. Los compradores, es cierto, cada vez más y más se están poniendo más exigentes, no solo en la parte ambiental, sino que también en la parte de bienestar animal, es algo bastante importante. Y bueno, la inocuidad alimentaria, pues muchos dan por sentado que la inocuidad alimentaria tiene que estar cuidada por los supermercados, pero es por eso los supermercados que piden la certificación Global para que ellos tengan una tranquilidad antes del consumidor. Gracias, Aleja. Disculpa que tome la palabra nuevamente, Arnaldo. Hay una Tranquilo. pregunta de Euler en el chat, pero le quería preguntar también, ¿cuál es la receptividad hoy en día de los productores con respecto a este tipo de cosas? Porque me imagino que todo, lógicamente, estas certificaciones llevan un costo asociado. Ustedes, en el caso particular de ustedes o de cualquier otra empresa, prestan una asesoría, una guía para que los productores pues se encaminen hacia Sí. este tipo de certificaciones que eventualmente revierte posiblemente en un mejor precio. Sin embargo, pues estamos viendo hoy en día un mercado muy competitivo con precios bajos por diversas razones. ¿Es el productor receptivo con respecto a esta, no? ¿Han visto un incremento en cuanto a la implementación de estas normas a nivel de productores? Sobre todo en Asia, me llama la atención Asia. Sí, Asia es una muy buena pregunta. La verdad que la pregunta es excelente. Comencemos del punto de vista de costos. En relación con todos los sistemas de certificación que existen, que se pueden comunicar a través de una etiqueta, realmente Global Gap decimos somos los mejores y los más baratos, definitivamente. La eficiencia, costo, implementación Global Gap definitivamente es mucho más eficiente comparada con otros sistemas de certificación que son bastante caros. Eso es algo que me encanta su pregunta. Entonces, el tema del productor sabe que va a haber un costo, ¿ya? Pero al comparar costos, realmente vemos en Europa la tendencia es de que se están moviendo hacia el GGN en el tema de etiquetado porque el costo es mucho más beneficioso y el concepto de que tenemos el reconocimiento del GFSI también es atractivo para los productores, ¿ya? Nosotros, nosotros somos los encargados de poner la norma en el mercado, ¿ya? Son los compradores que comienzan a exigir esta norma, así que no sabemos prácticamente con exactitud, no le podría decir. Lo que sí sabemos es de que las empresas que han tomado la certificación Global Gap y que siguen por mucho tiempo han demostrado que la norma les es útil, ¿ya? Y muchas veces pregunto, ¿por qué? Siempre les pregunto, dígame,
cosas positivas de la certificación de Global Gap, aparte de acceso de mercado. No quiero escuchar acceso de mercado. Y de todas las empresas que he preguntado, siempre hay una respuesta. Inclusive del mayor productor de salmón del mundo, siempre hay una respuesta. Entonces, al principio, claro, es un tipo de imposición, por eso es de que nosotros cuando hablamos con los supermercados les ofrecemos el servicio de hablar con sus proveedores para que esto no sea una imposición, sino que sea una invitación a utilizar una herramienta que le va a ser útil para ellos. Es la forma en que se ha tratado de facilitar la implementación, porque al final de cuentas, al principio, pues claro, es una carga, porque hay que tiene que tener una persona responsable, hay que implementar ciertas prácticas, hay que tener documentación que probablemente muchas empresas no estaban acostumbradas, ¿ya? Pero en el momento en que ya todo está implementado, que este dolor de cabeza ya se volvió realidad, ya las empresas comienzan a sentir el beneficio. Y ese es el punto que me gustaría resaltar, el beneficio de la certificación. Es algo de que independientemente si va para exportación o para mercado local, el beneficio va a estar ahí. Entonces, por eso es de que tratamos de promover el concepto de que esto no es para exportación, esto es para consumo local, porque estamos hablando de nuestro ambiente, estamos hablando de nuestra gente que trabaja en nuestra empresa, ¿ya? Entonces, eh, en general, pienso, pero no lo puedo confirmar porque yo no soy la persona que pide ni Global Gap es la entidad que pide, sino que son los supermercados, pero en general las empresas nos contactan y nos dicen, me están pidiendo Global Gap, ayúdenme. Entonces sentimos algo positivo al final de cuentas. Y porque ellos también comparan precios y en tema de precios Global Gap es muy eficiente. ¿Responde su Agradecido, pregunta? muy agradecido. Adelante, Arnaldo. Excelente, gracias, Alex. Bueno, por cierto, Euler, no sé si quieres participar, hacer una pregunta o intervenir. Euler ha hecho su doctorado también en el tema de certificación en la Universidad Politécnica de Valencia y de repente tiene algún comentario. Eh, Yo creo que Euler ya presentó su pregunta acá en la sí, sí, conversación, en el chat. en efecto, en Dice, efecto. ¿cuáles son las barreras para la implementación de las certificaciones acuícolas en los productores medianos y pequeños? Esta es una excelente pregunta. Primero, la norma Global Gap se ha pensado para que sea muy fácil de implementar. Lo que consideramos es de que el mínimo requerimiento para implementar una norma es entender el idioma de lo que se está leyendo, porque se ha tratado de expandir y ponerlo todo bastante claro en los requerimientos. La norma tal cual parecería que es un documento bastante largo. Al principio puede intimidar un poco la cantidad de criterios, pero por el otro lado, no se pide algo muy general, sino que vamos al punto, se pide muy específico qué es lo que se tiene que hacer como para ir de la mano con los productores. Entonces, en el sentido de implementación, y cuando estamos hablando del sector acuícola de pequeños y medianos productores, a diferencia del sector agrícola común, el sector acuícola tiene un mínimo de educación porque tiene que manejar una bomba o maneja alimento, por muy pequeño productor que sea, tiene la capacidad de leer y escribir. Eso es lo que hemos llegado a conclusión después de 20 años. Los pequeños productores no son aquellos productores donde realmente son iliterarios, que no saben leer y escribir y que dependen de lo que le dice el consultor. En teoría, cualquier empresa, por muy pequeña que sea, puede implementar ellos únicamente, sin necesidad de consultores, la norma, ¿ya? Y claro, pues la única barrera que podríamos estar hablando es la barrera financiera para un pequeño productor, el tema costo. Hemos visto, por ejemplo, en Asia, el tema de costo lo asume el que procesa, un clásico,
de Tailandia, por ejemplo, o Vietnam. Son las empresas grandes, los procesadores son los que inclusive llegan a pagar la certificación de sus proveedores. Eso es algo que nosotros no nos metemos, eso el mercado decide quién paga qué, pero pues ahí hemos visto bastantes modelos en el tema de llevar a cabo una certificación a nivel de pequeños productores. Tuvimos un proyecto en Vietnam para demostrar que efectivamente los pequeños productores pueden certificarse y por sorpresa no necesitaron un consultor o una consultora. Pudieron implementarlo ellos por ellos mismos y lo implementaron exitosamente porque los criterios estaban bastante bien dispersados. O sea que en el tema de entendimiento de la norma, creemos de que está bastante amigable para el uso de pequeños productores. Y pues la única barrera sería la barrera económica, que eso es algo que son los compradores que tendrían que tomar acción, ¿no? Eh, Estimado profesor Ronaldo, ¿Cómo estás, Euler? un gusto saludarlo. Muchas gracias, doctora Valesca, por su respuesta. Gusto Eh, de verlo, Eulia. Igualmente, yo estoy ahora quería plantearle continuando a su importante respuesta, lo que yo verifiqué en trabajo de campo, tanto en Brasil como en Perú y en otros países, un poco que es la concepción de mucha terminología técnica, principalmente orientado en productores pequeños, que a veces cuando yo estaba haciendo trabajo de campo, utilizar terminología académica, terminología que los expertos o los especialistas en agricultura están constantemente familiarizados, a veces no impacta directamente la concepción del productor pequeño y o a veces mediano. Y esto lo tengo bien registrado porque a veces hablar con un pescador, con un maricultor o con un acuicultor, Arel o a MIPE, etcétera, a veces entrar con vocabulario, terminología técnica, a veces no ayuda. Ese es un punto. Ya. Y otro punto que yo comprobé en mis estudios es la cuestión de la concepción del crecimiento empresarial. Entonces, esto está relacionado netamente con todo lo que es la plataforma de negocios, inversiones y todo lo que es relacionado a mercado, ¿no? Entonces, queriendo o no, las certificaciones son parte, una herramienta de mercado, creo yo. Sí. Y me satisface escuchar que Global Gap ha implementado una nueva plataforma para poder crecer de forma continua con los productores. Entonces yo quería formular otra pregunta. ¿Qué perspectiva usted ve de las certificaciones a mediano plazo? Yo pienso que de a poco los gobiernos también están tomando un poco de acción en el tema. El ejemplo de Colombia, por ejemplo, el ejemplo de Colombia es un ejemplo bastante interesante. Muchos años atrás nosotros nos llamábamos EuroCap, ahora somos Global Cap, ¿no? Y desde aquel entonces que lanzamos la norma de acuicultura, el gobierno de Colombia ha expandido la norma, la legislación para acuicultura basada en EuroCap en aquel momento, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Implementar Global Gap en Colombia es de lo más fácil porque ya la norma ya ha facilitado, porque nos han utilizado de referencia. Y eso es a lo que voy. El modelo colombiano es bastante interesante porque inclusive ellos, el gobierno le da una hoja para llenar todo el historial de medicamentos, de tratamiento, etcétera, etcétera, basado en aquella época en EuroCap, ¿ya? Entonces se ha vuelto súper fácil, sumado a que existe un proyecto de Unido donde ha pagado una capacitación en línea para Colombia, donde estaban representantes del gobierno, productores o consultores o compradores. Se ha hecho una capacitación masiva, por así decirlo, y hoy en día prácticamente un gran porcentaje del tilapia que va para Estados Unidos está certificado con GlobalCap. Fue algo bastante fluido.
Eso es un modelo que en la medida que otros países van entendiendo el concepto, pienso que sería algo bastante interesante que los gobiernos promuevan, porque al final de cuentas es interesante para los países de producción. En los países que usted menciona, Euler, Brasil es un país tan grande que es como un continente y también tiene que ver un poco el tema de las traducciones. Nosotros en acuicultura no tenemos disponible la versión en portugués y si la teníamos no es para la versión actual. Y eso, claro, tiene un efecto definitivamente. En el caso de Perú, tenemos la versión en español. En el caso de Perú, estuvimos visitando mucho el sector de trucha. El cuello de botella es el proceso, ¿ya? Cada sector en cada país siempre va a haber algo, no hay una respuesta que cubra todos los casos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del sector de trucha, en Perú es específico, y porque los reproductores están listos, los de engorde están listos, estarían contentos de implementar GlobalGap. El problema es la parte de proceso. No hay suficiente capacidad para procesar, se tiene que vender el producto fresco en el mercado, ¿ya? Eso es algo que depende de cada país. Lo que nosotros hacemos es tratar de, a través de los organismos de certificación, hacer seminarios promocionales. En este caso, agradecemos mucho a la Sociedad Venezolana de Acuicultura porque es donde traemos al sector y podemos pensar cómo podemos hacer lo mejor de todos nuestros esfuerzos. Podríamos dar una capacitación a todo el sector, ¿ya? Porque nos interesa que todos entendamos la norma, porque una cosa es implementar y otra cosa es tener realmente una introspección del contenido como para que sea mucho más divertido, por así decirlo, la implementación. El tema de certificación, pienso que va a ir cada vez más en aumento porque, por lo menos aquí en Europa, las ONGs están, pero que mensualmente siempre lanzan algo negativo con la acuicultura y pues las empresas les interesa lo más posible tener la certificación. Lo más importante es que no tenemos que ver la certificación como acceso de mercado. La certificación, por lo menos en el concepto de certificación de GlobalGap para acuicultura, es una herramienta para los productores, ya sea para producción, consumo local o para exportación. Responde su pregunta, Oilia. Correcto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Y Arnaldo. gracias a usted por el tema de terminología técnica. No, Mismo que hemos tratado de ponerlo como que lo más simple posible, tenemos siempre que tener algún concepto de terminología. Por eso es de que para las traducciones existe un proceso oficial que son de dos etapas. Una persona que sea profesional en el idioma y la otra se tiene que evaluar con una persona profesional. Por ejemplo, una traducción en español para acuicultura tiene que ser una persona del sector acuícola. El español es de lejos el idioma más complicado en mi departamento de traducciones, porque sabemos de que cada país latinoamericano hablamos diferente español. Tener una traducción que todos la entiendan es algo que no va a ocurrir, definitivamente, ¿verdad? Porque en las salas de reproducción en Ecuador se llaman laboratorios, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un mecanismo de lo más claro posible. 100% claridad no lo vamos a tener, especialmente en idioma español, pero para eso tenemos lo que le llamamos el glosario. Y el glosario es donde explica muchas de las terminologías que están en la norma. Y cada vez que salgan algunas terminologías que usted piense, Euler, que hay que incluirlas en el glosario, claro que las vamos incluyendo. El glosario está hecho a pedido del público, ¿ya? correcto. Solamente, profesor Arnaldo, si me permite, Claro, claro. por favor, yo solamente, antes de relacionado por la cuestión que conversaba con amigos productores y técnicos de Honduras y
tanto de México y con otros amigos de Brasil y de Perú, justamente estaba relacionado con la terminología que a veces el técnico, el especialista, llega a conversar con el productor y a veces no se entiende. Entonces, Sí, yo le cuento eso porque en el caso de sí. Brasil, por ejemplo, yo hablaba con un maricultor, como todo a veces, como uno ha trabajado en el sector productivo, a veces se entiende la terminología directa para trabajar con los maricultores, pero a veces yo llegaba como académico y mencionaba la terminología que a veces para los académicos es constante, pero para cuando le hablas a un productor es otra concepción. Y esto me pasó también con los productores de Perú en truchas, por ejemplo. Y eso está relacionado con la cuestión de formación de estudios. En el Sí. caso de Perú, por ejemplo, en la región de Puno, que es una de las mayores zonas de producción de truchas, el nivel de educación es muy bajo comparado a otros sectores productivos. En caso de acuicultura, los gestores también les reducía la capacidad técnica de educación superior. Entonces, si hay menos especialistas con buena formación técnica, imagínense los pequeños, los funcionarios, los operarios que están al día a día y poder aplicar mejores procesos, a veces resulta, coincide con lo que ustedes dicen, ¿eh? Global Gap ayuda en procesos, pero para entender esa cuestión, o sea, tenemos que ver cuál es la cuestión cultural, la formación educativa, a veces de los que forman parte de la cadena productiva, lo que yo llamo, y con muchos estamos llamando, de la profesionalización del sector acuícola, ¿no? Que a veces eso está bien limitado en mucha parte de todo lo que es Hispanoamérica, incluyendo Totalmente de Brasil. acuerdo. Y ese es uno de los componentes que este proyecto de Colombia también incluyó. Nosotros tuvimos en la capacitación, que se hizo una capacitación masiva en línea, estaban productores, ¿ya? Y ahí fue donde ellos pudieron aclarar un montón de preguntas. Sí, claro, en algún momento dado se va a necesitar consultores que ayuden a los productores o educar a los productores tal cual, dependiendo de la situación que se dé, pero tiene que ver un poco el tema de traducciones. Por eso en todas las traducciones existe la nota, en caso de duda, favor utilizar la norma en inglés, que es la oficial, porque especialmente el español, que es el más complicado. A mí a veces se me es difícil entender algunas cosas, pero tenemos que aceptar que esto es como que la forma más universal de poder, porque tenemos España y tenemos toda América Latina hablando diferente español cada uno. Y claro que estamos siempre a la disposición para aclarar dudas. Existen muchos productores que nos mandan preguntas directamente a nosotros. ¿Qué significa esto? Y se les explica y con ningún problema. Pero hoy realmente gente profesional en acuicultura tiene un campo enorme en el tema de apoyar no solo la implementación, sino que educar a los productores. Sí, Muchas gracias. gracias a usted. Han sido pocas preguntas, pero preguntas bien formuladas, bien intensas, porque han logrado que la conversación se vuelva más dinámica y se complemente mucho la información. De verdad que agradecido a todas las personas que preguntaron. Doctora Valesca, un comentario. Ha hecho mucho énfasis en su presentación el aspecto de no ver la certificación como algo meramente enfocado al mercado, ¿no? Por supuesto que es una herramienta que tiene esa utilidad, o ese es un objetivo de los que persigue, pero no es el objetivo per se, la única. Entonces, por supuesto, los procesos. Hay algo entonces filosófico detrás de todo el planteamiento, que las actividades la hagan de una manera quizás un poco más consciente, que toda la actividad sea mejor pensada para que nuestra huella, nuestro impacto sea menor ecológicamente, que sea más armónico y todo eso. ¿Cómo percibe usted que es la adopción de las personas que se vinculan a estas certificaciones? ¿Ellos adoptan esa filosofía de verdad o ellos o sencillamente lo hacen porque tienen que hacerlo? Quizás nos cuesta un poquito más o un poquito menos a los de aquí, a los latinoamericanos. ¿Cómo percibe usted desde el punto de vista
eh, individual, personal, de la idiosincrasia nuestra, la adopción de esta certificación. Es un proceso bastante largo y por eso en la versión 6 se ha expandido el tema de capacitación. Siempre se ha pedido capacitación a todos los trabajadores en el tema higiene, a todos los trabajadores en el tema de bioseguridad, en el tema de bienestar animal. Se está pidiendo que todos los trabajadores que tienen contacto directo con los animales tienen que recibir esta capacitación. Lo que vemos es que con el tiempo yo hago parte de integridad, o sea que tenemos que visitar frecuentemente granjas y vemos que cuando llegamos y decimos somos Global Gap, existe una reacción positiva de los trabajadores y les preguntamos, mire, ¿por qué hace así? Y cuéntenos, y están muy contentos de explicar cuál es su trabajo. Es un factor de motivación que no se puede valorar y no se puede traducir en precio, pero lo que sí hemos visto y también empresas nos han comentado es de que la motivación de los trabajadores ha aumentado porque saben que lo están haciendo para su beneficio, especialmente en el equipo de seguridad y protección del trabajador, por ejemplo. Se les halaga con el concepto de que ustedes son los que ven los animales todos los días, ustedes son los que conocen mejor, entonces ellos le dan mucho más importancia a su trabajo como tal. Es un proceso bastante largo, pero vemos que va a tendencia positiva en tema de percepción de los trabajadores. No como hace 20 años que los trabajadores en Vietnam nos preguntaban por qué había que lavarse las manos, no veían si estamos en la naturaleza. Ahora ya, bueno, después del COVID creo que ya todos entendemos que lavarnos las manos puede salvar vidas, pero sí vemos que sutilmente hay un cambio en el tema de la actitud de los trabajadores, ¿ya? En el caso que se dan cuenta de que los auditores llegan anualmente y revisan cuáles son las condiciones de vivienda, ¿ya? Nosotros hemos ampliado las condiciones de vivienda en la versión 6 para darles herramientas a los auditores para pedir un incremento en la calidad de vida, donde hay paredes con moho, se puede levantar una conformidad hoy en día porque son situaciones que no son aceptables. Un mínimo de calidad de vida tienen que tener los trabajadores. Entonces, esto da un concepto motivacional. Y pues mi experiencia es que con todas las empresas que he visitado, las personas están muy motivadas a compartir cuáles son sus responsabilidades y cómo lo hacen. Pienso que es algo positivo, no solo para el ambiente ni para el cuerpo de agua, sino que para las personas que trabajan en las empresas. Totalmente de acuerdo y espero que nuestros participantes hayan coincidido pues, con estos puntos de vista y hayan valorado toda esta información tan valiosa que usted nos ha contribuido. De verdad que muy complacido con este material y esto es un escenario que se presta mucho para discutir. Nosotros estamos, nuestra plataforma completamente a la orden para establecer nuevos encuentros y discutir otros aspectos relevantes. Sírvase como guste pues, esta plataforma para divulgar cualquier iniciativa, verdad que con mucho gusto. Tenemos confianza en que ese esquema, ese concepto que ustedes manejan es una de las cosas que necesitamos apropiarnos. Eso sería excelente. Se podría organizar una capacitación en masa, como se realizó en Colombia, para todo el sector. Es una capacitación que dura 5 días, donde hablamos de las reglas y vamos en el contenido de la norma, criterio por criterio, como para realmente incorporar el concepto, evaluar implementación. Y bueno, cuando hay muchas empresas que quieren certificarse, los costos se reducen también. Yo pienso que Venezuela tiene un gran potencial, como hablábamos, Arnaldo, anteriormente, el camarón, pero también las algas también, no Claro. solo para consumo directo humano, sino que para la Eso industria de me alimentos. sorprendió que usted señaló las algas como una norma.
Excelente. Así que quedamos a la disposición. Yo a Claudia le he compartido la presentación en formato PDF. Ustedes la tienen, están libres de compartir a quien se la pidan. No sé Mira, si Claudia está en la línea. no pudo compartir hoy, tenía una actividad lamentablemente y no pudo unirse. Pero estamos muy Bueno, pendientes con esto, vamos a hacerle seguimiento. pues me saluda a Claudia, mucho gusto, Alex y Arnaldo. Muchísimas gracias a la Sociedad Venezolana Acuicultura y espero verlos pronto. Amén, amén. Muchísimas gracias, doctora Valesca, la doctora Valesca Weyman de Global Gap, que nos acaba de brindar esa excelente presentación sobre los esquemas de certificación de su organización. Gracias, por supuesto, a todos ustedes por su participación en este nuevo encuentro de los webinars de la SBA de 2025 y gracias también a Relapsa y Mega Supply, esas dos empresas que patrocinan todas nuestras actividades y que son tan emblemáticas para todo el sector acuícola latinoamericano, ya empresas súper establecidas, cada una con más de 30 años en actividad, apoyando todas las variantes de la acuicultura. Espero que se unan a nuevos encuentros de esta plataforma. No olviden, por favor, si ven esto por YouTube, a unirse, pues, a darle like y le agradecemos mucho que apoyen esta y todas las iniciativas que llevamos a cabo, que son siempre pensadas para fortalecer a nuestro sector acuícola, no solo nacional, sino global, viéndonos todos realmente como un ente indivisible. Gracias nuevamente y espero tenerles una nueva oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.